Welcome to Pro Español. Mi sueño a los 66. Me llamo Clara. Tengo 66 años y hoy tengo un boleto de avión para España. ¿Puedes creerlo? Yo todavía no lo creo. Cuando la mujer en el mostrador me dio el boleto, le dije, ¿de verdad es mío? Ella sonrió y dijo, sí, señora, disfrute su vuelo. Miré el papel y vi mi nombre, Clara. Esa soy yo. ¿Pero cómo llegué hasta aquí? La gente piensa que los sueños son para los jóvenes. Dicen, ya estás muy mayor. Dicen, ya es demasiado tarde. Pero no me conocen, no conocen mi historia. No siempre tuve un sueño, ni siquiera sabía qué era España cuando era niña. Estaba demasiado ocupada tratando de comer, de estudiar, de ayudar a mi familia. No teníamos nada, ni una cama, ni siquiera una puerta, solo esperanza. Y eso era suficiente. Un día, cuando ya era madre, vi una foto en una revista, una gran ciudad, un lugar con luces y edificios altos. El nombre decía España. Y yo dije, un día iré allí. Mis hijos se rieron. Mamá, ese lugar está muy lejos. Yo también me reí, pero en el fondo dije, ¿por qué no? Ahora tengo el boleto en mis manos, pero no fue fácil. No, nunca fue fácil. Este sueño estuvo a punto de morir muchas veces, pero algo siempre lo mantuvo vivo. Y justo cuando pensé que ya era demasiado tarde, ocurrió algo, algo que lo cambió todo, algo que no esperaba. Pero déjame contarte desde el principio. No nací rica, no nací con suerte, nací cansada, cansada desde el principio. Mis padres trabajaban todos los días. Mi padre decía, si no trabajas, no comes. Así que trabajé. Cuando tenía 9 años, limpiaba pisos. A los 12, vendía comida en la calle. A los 15, dejé de ir a la escuela. Dije, algún día volveré, pero nunca lo hice. Pasaron los años. Me convertí en esposa, luego en madre. Mi esposo decía, tenemos que ahorrar dinero. Pero nunca había dinero para ahorrar. Todo se iba en comida, ropa y escuela para los niños. No me quejaba. Era feliz, creo. Pero el sueño de España seguía ahí, callado, escondido, pero vivo. Un día le dije a mi esposo, quizás cuando seamos viejos podamos viajar. Él dijo, ¿viajar a dónde? ¿A la calle de al lado? Y se rió. Yo también me reí, pero no lo olvidé. Y entonces pasó algo malo. Él murió. Yo tenía solo 61 años. La gente decía, ahora sí vas a descansar. Pero yo no quería descansar. Quería trabajar. Quería ahorrar. Dije, tal vez ahora es mi momento. Pero las cosas empeoraron. Mi salud empezó a cambiar, me dolía la espalda, me dolía la cabeza. El médico dijo, tienes que dejar de trabajar. Yo dije, si dejo de trabajar, dejo de soñar. Él dijo, ya no eres joven. Yo no dije nada, pero por dentro grité, todavía tengo tiempo. Todos decían, España está muy lejos, es muy caro, es demasiado tarde. Hasta mis propios hijos decían, mamá, por favor, olvídalo. Pero no pude. No podía dejarlo ir, no todavía, no después de todo. Y justo cuando estaba lista para rendirme, pasó algo extraño. Empecé a trabajar otra vez, aunque el médico me dijo que no. Yo dije, trabajaré despacio.
Limpiaba una casa a la semana, luego 2, luego 3. Vendía tamales en la iglesia los domingos. Ahorraba cada monedita. Escribí España en un frasco pequeño y puse todo el dinero ahí. No era mucho, pero era algo. Cada mes pasaba algo. Se descompuso el refrigerador. El techo tenía goteras. Mi hijo necesitaba ayuda con el alquiler. Mi nieta necesitaba dinero para la escuela. Abría el frasco, daba el dinero, luego lo cerraba y empezaba de nuevo. A veces lloraba sola. Decía, quizás este sueño es demasiado grande para alguien como yo. Pero entonces recordaba algo que una vez dijo mi madre. Si caminas despacio pero nunca te detienes, un día llegarás. Así que no me detuve. Un día vi un vuelo barato en internet. Era una oferta especial, solo 400 euros. Yo tenía 310. Corrí al frasco, conté, sonreí. Solo necesitaba 90 euros más. Tal vez en un mes más, pensé. Pero al día siguiente, la oferta ya no estaba. La perdí, me sentí tan mal. Quise romper el frasco y olvidarlo todo. Le dije a mi hija, quizás fui una tonta, quizás esto no es para mí. Ella dijo, mamá, deberías descansar. Ya eres una guerrera. Has trabajado tanto. Nos ayudaste a todos. Pero yo no quería ser una guerrera. Solo quería estar en España una vez solo para decir lo logré. Entonces pasó algo extraño. Mi nieto vino a visitarme. Se sentó a mi lado y dijo, abuela, vi tu frasco. Me quedé callada. Pensé que se iba a reír, pero dijo, eres increíble. Crees en algo y nunca te rindes. Sonreí, pero no sabía lo que él estaba pensando. La semana siguiente, escuché un golpe en la puerta. Era él, con un sobre pequeño en la mano. «Esto es para ti», dijo. Adentro había un boleto real para España. Lo miré. «¿Qué es esto?», pregunté. Él dijo, «Vas a ir. No vas a ir sola. Yo voy contigo». Le dije, «¿Pero cómo?». Él respondió, «Ahorré algo de dinero. Quiero usarlo para esto. Esperaste toda tu vida. Ahora es el momento. Quise decir que no. Quise decir, guarda tu dinero. Eres joven». Pero no lo hice. Dije, «Gracias». Esa noche no pude dormir. Miré el boleto. Ahí estaba mi nombre. Mi sueño era real, pero tenía miedo. ¿Y si pasaba algo? ¿Y si era demasiado mayor? Entonces recordé lo que dije hace muchos años. Un día iré. Ese día ya estaba cerca, pero aún me esperaba una sorpresa más, algo que nunca imaginé. Llegó el día del vuelo. Estaba lista. Mi maleta era pequeña, solo algo de ropa, mi pasaporte y el frasco. Ahora vacío, pero lleno de recuerdos. Mi nieto me sonrió. «¿Estás emocionada?», preguntó. Dije, «Sí», pero por dentro no estaba segura. En el aeropuerto todo se sentía rápido, demasiado rápido. Tanta gente, tantas luces. Mostré mi boleto. La mujer dijo, «Puerta B12». Mi nieto dijo, «Vamos». Pero mis piernas se sentían pesadas, no porque estaba cansada, porque tenía miedo. En la puerta me senté, miré la pantalla grande. Decía, «Vuelo a España, a tiempo». Mi corazón latía rápido. Susurré, «Esto es real. Esto está pasando de verdad». Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Miré a mi nieto.
Era joven, tenía trabajo, tenía una vida y usó su dinero para mí. Dije, tal vez no debería ir. Me miró. ¿Por qué no, abuela? Dije, este no es tu sueño, es el mío. Dijo, pero quiero ser parte de él. Cerré los ojos. Recordé todo, los trabajos, el dolor, el frasco, la oportunidad perdida, y ahora estaba aquí, a un paso, y aún así quería correr. Me levanté, caminé hasta el mostrador. La mujer dijo, ¿lista para abordar? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Miré hacia mi nieto. Él sonrió. Volví a mirar el avión. Entonces escuché un anuncio. Pasajeros del vuelo B12. Por favor, prepárense para abordar. Mi cuerpo se congeló. Le dije a la mujer, no puedo. Ella dijo, ¿cómo dice? Dije otra vez, no puedo ir. Mi nieto se levantó. Abuela, ¿qué pasa? Dije, ¿y si pasa algo? ¿Y si me enfermo allá? ¿Qué pasa si no entiendo nada? ¿Y si cometo un error? Él me miró. Trabajaste durante 60 años. Criaste a una familia. Sobreviviste a la pérdida. Ahorraste monedas en un frasco. Nos enseñaste a nunca rendirnos. ¿Y ahora quieres detenerte por miedo? No respondí. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es solo un viaje, abuela. Esta es la línea de meta. Corriste la carrera. Ahora debes cruzarla. Miré el billete. Miré mi nombre. Clara. Aún estaba allí. Aún era yo. Y entonces la voz del altavoz dijo, último llamado para el vuelo B12 con destino a España. Mis manos temblaban, mi corazón decía, ve, pero mi miedo decía, quédate. Respiré hondo y entonces algo pasó, algo inesperado. Estaba de pie en la puerta de embarque. El avión estaba listo. Mi nieto me esperaba a mi lado. Tenía el billete en la mano, pero no podía moverme. Entonces la mujer del mostrador dijo, «El embarque está cerrado». La miré. «No», dije. «Por favor, solo un minuto más». Ella negó con la cabeza. «Lo siento, las puertas están cerradas». Mi pecho se sintió pesado. Lo perdí. Perdí mi vuelo a España. Mi nieto dijo, «Está bien, podemos intentarlo otra vez», pero no respondí. Me senté en silencio, vacía. Había esperado años. Había trabajado, ahorrado, creído y ahora se había ido. Susurré, tal vez esto era una señal. Mi nieto dijo, ¿una señal de qué? Dije, tal vez esperé demasiado. Pero apenas 10 minutos después, recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó y luego sonrió. Abuela, escucha. El vuelo está retrasado, problema en el motor. Están trasladando a los pasajeros a otro vuelo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa, dijo él, que todavía tienes tiempo. No lo creía, pero me mostró el mensaje. La aerolínea nos enviaba a otra puerta de embarque. Nuevo vuelo, mismo destino. Levanté la vista. ¿Esto es real? Sí, abuela, respondió él. Es tu oportunidad. Corrimos hacia la nueva puerta. Esta vez no me detuve, no lo pensé. Le di mi billete a la mujer. Ella lo miró y dijo, «Bienvenida a bordo». Caminé por el túnel. Escuché el sonido del avión. El sueño ya no era un sueño, era real. Pero había una sorpresa más.
Al sentarnos, una azafata vino hacia nosotros y preguntó, ¿Eres Clara? Sí, respondí. Ella sonrió. Escuchamos tu historia. Tu nieto la compartió con nosotros. Queremos darte algo. Estaba confundida. ¿Darme qué? Un ascenso de clase, dijo. Me reí. ¿Yo? ¿Clase ejecutiva? Sí, dijo ella. Te lo mereces. Miré a mi nieto. ¿Tú hiciste esto? No, abuela, dijo él. Tú lo hiciste. Hiciste que la gente creyera. Por un momento no tuve palabras. Me senté en el asiento, miré a mi alrededor y dije en voz baja, esto no es solo volar a España. Esto se trata de no rendirse nunca. Y entonces el avión empezó a moverse. El avión despegó. Sentí el sonido, sentí la fuerza, contuve la respiración. Estaba volando, iba a España. Durante unos minutos no dije nada, solo me senté allí. Miré por la ventana aunque no podía ver mucho. No necesitaba ver. Ya lo sentía todo. Mi nieto me preguntó, ¿cómo te sientes? Dije, como si estuviera soñando, pero esta vez no quiero despertar. Hablamos durante el vuelo, reímos, recordamos historias antiguas. Le conté sobre la vez que vi una foto de España. Le dije, en aquel entonces parecía otro mundo. Él dijo, y ahora también es tu mundo. Después de muchas horas, aterrizamos. Escuché el sonido de la gente aplaudiendo. Miré a mi nieto. Dije, lo logramos. Él dijo, lo lograste tú, abuela. Cuando salimos del aeropuerto, vi un cartel que decía, Bienvenida a España. Sonreí. Dije, esperé 66 años para leer esas palabras, pero la verdad es que España no era la verdadera meta. La verdadera meta era volver a creer, seguir adelante, demostrarme a mí misma y a los demás que la edad es solo un número. La gente piensa que los sueños son solo para los jóvenes, pero eso no es verdad. Los sueños son para cualquiera que se niegue a rendirse, para cualquiera que diga, lo intentaré otra vez, para cualquiera que aún tenga fuego por dentro. Ahora estoy de vuelta en casa, pero algo es diferente. La gente viene a visitarme, me dicen, cuéntanos tu historia, Clara. Y lo hago. Les cuento todo, el trabajo, el dolor, el frasco, el miedo, el vuelo. Pero sobre todo, les digo esto, nunca es demasiado tarde, nunca está demasiado lejos y nunca eres demasiado mayor para soñar. Les digo, empieza con una moneda, un paso, una esperanza. Sigue adelante, aunque sea lento, aunque nadie crea en ti, aunque fracases, porque un día algo cambiará. Un día el sueño llamará a tu puerta, y cuando lo haga, espero que lo abras, igual que yo lo hice. Ahora estoy sentada aquí y pienso en todo, todos los años, todo el esfuerzo, todas las veces que quise rendirme. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera rendido? ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado cuando me dijeron no puedes? ¿Y si hubiera creído que era demasiado mayor? Seguiría sentada en casa, todavía soñando, pero sin vivir el sueño. Así que ahora le digo a cualquiera que esté escuchando, no esperes el momento perfecto. No existe el momento perfecto.
Empieza ahora. Empieza pequeño, pero empieza. Aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque nadie crea en ti. Porque los sueños no pertenecen a los jóvenes, pertenecen a los valientes. Si yo pude hacerlo a los 66, tú también puedes.